Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser, sospecho, uno de los últimos videos de la sección Leyendo la información con sentido crítico referidos al conflicto bélico en Ucrania. Empecemos por decir claramente algo que mucha gente está diciendo, pero lleno de salvedades, con eufemismos, con sí, pero Rusia perdió la guerra. La guerra de Ucrania terminó con la derrota rusa. No, sí los derrotaron, pero no. Rusia fue derrotada. ¿Obtuvo algunos objetivos menores? Sí, pero veamos tanto lo que ocurrió en el campo de batalla como lo que ocurrió a nivel diplomático y vemos en lo estrictamente militar que la principal batalla de la guerra fue una victoria decisiva de Ucrania y Rusia logró dos o tres éxitos menores que no compensan ni por casualidad el que su ejército haya sido totalmente diezmado. En la situación diplomática se sabe que Suecia y Finlandia van a unirse a la OTAN. Esto es cuestión de cuándo y no de sí o no. Ucrania es tratada de facto como miembro de la OTAN, aunque por una cuestión no conviene a blanquearlo esto. Pero la OTAN le da inteligencia, la OTAN le da armas, incluso manda tropas de modo disimulado. O sea, de facto lo están tratando como si fuera miembro de la alianza. Existe un bloqueo terrestre a Kaliningrado, lo cual me sigue asombrando la poca cobertura, la poca importancia que se le da a esto, que es un conflicto diplomático del mismo calibre que el que provocó la guerra. Y todas las potencias del mundo han enfriado sus relaciones diplomáticas con Rusia. Rusia se está quedando más sola que Kevin Spacey en el Día del Amigo. ¿Y cuáles son las causas de la derrota militar rusa? Se han propuesto varias. Se dice que el plan de atacar directamente a Kiev fue temerario. Se dice que el apoyo de la OTAN mediante la inteligencia militar y la entrega de armas fueron decisivas, en mucho menor medida el envío de voluntarios, sobre todo el envío de armas y la inteligencia de la OTAN. Se dice que Rusia estaba sobrevalorada, que era un oso de papel. Se dice que Ucrania estaba infravalorada, que era mucho más de lo que se creía. Y se dice que Putin cometió el mayor error que se puede cometer en estrategia, subestimó al enemigo. Yo creo que todas estas causas atribuidas a la derrota rusa tienen su parte de verdad. La cuestión no es cuál es la verdadera, la cuestión me parece que es cuál es la más importante, cuál es la importancia relativa. Y yo creo que la decisiva fue que la estrategia de lanzar un ataque en profundidad contra la capital fue temeraria. Tácticamente puede haber estado muy bien realizado el ataque, pero era una estrategia demencial. Sun Tzu escribió hace más de 2000 años, la estrategia sin táctica es el camino lento a la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido que suena antes de la derrota. Bueno, este ruido fue la batalla de Kiev en la guerra de Ucrania. Vimos a un ejército altamente táctico con una muy mala estrategia, atacando a un ejército que ha resultado ser bastante modesto en sus operaciones tácticas, pero tenía una buena estrategia. Esto es lo que decidió la victoria a su favor. ¿Qué va a pasar ahora? Yo creo que podemos descartar algunas opciones. No va a haber un armisticio formal, esto de ningún modo. Un cese al fuego formal, Zelensky dijo que no está interesado, pero no podría llegar a ser el caso, podría ser que esto sea un farol para mostrar que es duro negociando, en realidad sí quiera negociar un cese al fuego. Puede ser que la OTAN lo obligue a negociar un cese al fuego, que no va a ser respetado por ninguna de las dos partes. O puede ser que simplemente los conflictos bajen en intensidad, haya
un cese al fuego de facto. Yo creo que lo más probable es que ocurra una de estas dos últimas cosas. O sea, simplemente deje de combatirse en Ucrania, pero no, sin que la guerra haya terminado de hecho. Hubo numerosos incidentes de sabotaje en Rusia, hubo probables incidentes de sabotaje, muy probables incidentes de sabotaje en Estados Unidos, y apareció sospechosamente un brote de la viruela del mono en Canadá y en Europa. Y esto vaya uno a saber si tenemos que considerarlo como parte de este conflicto militar o no, porque la naturaleza sigue siendo una mierda, sin ayuda de los humanos. Así que vaya uno a saber. No hay pruebas de esto, pero a ver, se sabe que Rusia tenía sobre la mesa la opción de usar armas nucleares. No lo hizo por el precosto diplomático que esto tenía. Ahora, si tenés un arma que causa la misma destrucción que un bombardeo nuclear y diplomáticamente te podés lavar las manos, podés hacer que no te vinculen, eh, es tentador, ¿no? Me dirán, esto es una teoría de conspiración, no hay ninguna prueba de que esto no sea natural. No, no la hay. A ver, uno puede no tener pruebas de algo y tener sospechas. Tenemos un gobierno que estaba hablando de usar armas de destrucción masiva y aparecen en Europa y Estados Unidos un brote de una enfermedad que parece que es sospechosamente oportuna y su vía de contagio parece estar sospechosamente diseñada para afectar esos países y no afectar a Rusia. Uno puede tener sospechas sin tener pruebas de nada. ¿Qué quiere que le diga? Da que pensar. Esto es lo terrible de la guerra del siglo XXI, que las armas se han vuelto indistinguibles de los accidentes, de los desastres naturales y o de políticas civiles. Es una de políticas que se disfrazan de, de hechos civiles, de hecho que no tienen una intención militar. Es una guerra extremadamente hipócrita, es una guerra disimulada, la guerra del siglo XXI. Los conflictos abiertos como lo de Ucrania se están volviendo algo secundario, algo que cada vez importa menos. Yo creo que indudablemente va a haber otro conflicto porque este no ha resuelto la cuestión de fondo. Existe algo que yo llamaría la teoría de las tres guerras o el ciclo de las tres guerras. Dice que los grandes conflictos, suelen darse en ciclos de tres guerras armadas separadas por dos periodos de paz, entre comillas. En la primera guerra se define quién es quién. Hay conflictos de baja intensidad que son más bien provocaciones para ver si cuando provocamos a alguien nos viene a combatir o dice, está bien, no, nos unimos a ustedes. La primera guerra es para definir quién es quién. El primer periodo intermedio es cuando ya se definió quién es quién. Las alianzas se consolidan formalmente, todo el mundo se arma hasta los dientes y se prepara económicamente para la guerra. Estalla entonces la Segunda Guerra, que tiene una muy alta intensidad, los combates son devastadores y es la más intensa de las tres. Y en la Segunda Guerra se define quién es el vencedor. Hay un segundo periodo intermedio donde el desbalance de poder va creciendo, el derrotado se va debilitando, se va desarmando, va perdiendo su ejército, va perdiendo experiencia en combate y se va reduciendo en número y sobre todo va siendo aislado diplomáticamente. Entonces se lanza la tercera guerra que busca simplemente eliminar al enemigo derrotado que
tenía la mala costumbre de seguir existiendo. Yo creo que la guerra de 2014 fue la primera guerra, la que estamos viendo es la segunda guerra, la más intensa, y la tercera guerra va a ser el colapso de Rusia. Va a ser no necesariamente la desaparición de Rusia como país, esto lo creo muy poco probable, pero sí su desaparición como potencia global relevante, su desaparición total como una potencia relevante. Esta teoría, obviamente, como toda teoría que se basa puramente en observaciones empíricas, hay que tomarla con pinzas y con guantes de amianto, ¿no? Hay enormes diferencias. Por ejemplo, de las tres grandes guerras europeas, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra, fue más intensa, que abarcó más países y tuvo combates más intensos que la Segunda. Y sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista diplomático, la Segunda Guerra Mundial fue únicamente la aniquilación de Alemania como superpotencia. La, el verdadero el verdadero destino de Europa, eh, el verdadero conflicto por el poder en Europa se había decidido en la guerra del 14. La Segunda Guerra Mundial fue simplemente un apéndice extraño donde murió 5 veces más gente y se movilizaron muchas más tropas, pero diplomáticamente fue de menor importancia. Como sea, esto es lo que tenía para comentar sobre el tema. Nos estamos viendo hasta la próxima.